Vamos a ubicarnos. Y vamos a repasar en el pasaje donde leímos ahora de 1 de Corintios 11. Repasemos los versos 13 al 15. Versos 13 al 15 de 2 de Corintios 11. Estamos. Estos individuos son falsos apóstoles. A ver, la cambio para el 60. Verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Entonces, hay falsos ministros disfrazados como apóstoles del Señor. Esta noche veremos unos cuadros de estos individuos, de estos falsos apóstoles. Tenga la bondad de sentarse, que nos hable el Señor esta noche. Antes de hablar sobre esto, quiero hacer énfasis en una doctrina apostólica. Es una doctrina predicada primeramente por Jesucristo. Había sido anunciada incluso por el Señor en el Antiguo Testamento repetidas veces. Es una doctrina trascendental a lo largo de Antiguo y Nuevo Testamento. Y es la doctrina que sin ella todas las demás doctrinas y todos los demás principios espirituales no tendrían ningún valor. Está en la lista de las grandes doctrinas como la justificación, la santificación, la segunda venida de Cristo, el recogimiento de la iglesia, en fin. Pero esta es fundamental en todo. Y es la doctrina del arrepentimiento y de la conversión a Dios. ¿De qué sirve que una persona esté esperando la venida del Señor si no se ha arrepentido? ¿Servirá de algo? ¿Servirá de algo que una persona se mantenga en los principios de santidad, en el vestido, en su cabello, en todo, si no se ha arrepentido en el corazón? Mire que todo comienza en el arrepentimiento. Vea esta doctrina así brevemente. Isaías capítulo 55, verso 6, Isaías 55, 6. ¿Qué dijo el Señor por boca del profeta? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Pero qué dice? ¿Qué ordena? Deje el impío su camino, es el arrepentimiento. ¿Y el hombre inicuo? ¿Deje el impío su camino? Y el hombre inicuo deje sus inicuos, es decir, sus sucios pensamientos. Eso es arrepentimiento. Y vuélvase, es conversión. La palabra convertirse es volverse. Y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Ahí está la doctrina del arrepentimiento verdadero y de la conversión. Recuerden que ese fue doctrina apostólica predicada por los apóstoles. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, ¿para qué?
para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ¿es una doctrina apostólica o no? Es una doctrina del Señor en el Antiguo Testamento y es una doctrina de los apóstoles también en el Nuevo Testamento. El arrepentimiento y la conversión a Dios. Hay mucha gente que se ha arrepentido de haber hecho, de haber aquello. Usted ve que hasta los borrachos usted lo encuentra por ahí arrepentidos. ¿Cuándo fue que yo me gasté toda la plata? ¿Cuándo fue que dejé a mis hijos sin zapatos? ¿Cuándo fue que los dejé sin comida? ¿Y por qué? Están muy arrepentidos. Pero ese arrepentimiento le dura mientras le consigue otra platico, le llega la otra quincena. Y ahí se le acabó otra vez el arrepentimiento. Se requiere arrepentimiento y conversión, es decir, volverse a Dios. Fue anunciado también por el Señor por boca de Isaías, capítulo 1, verso 16 de Isaías. Cuando dice el Señor: dejad de hacer lo malo, eso es arrepentimiento, y aprended a hacer lo bueno, eso es conversión. Y el verso 18 dice: venid luego, conversión. Dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es si quiere. Claro que todo esto es voluntario, tiene que partir de nosotros. El Señor no va a llegar como un policía a decir: usted se tiene que arrepentir, usted tiene que... No, si quisiereis y oyereis, está diciendo el Señor, si usted quiere oír, si usted quiere atender, y si no, pues la espada del juicio está lista también para caer sobre la cabeza suya. Si quisiereis y oyereis, porque ¿qué pasa? De lo contrario, ¿qué pasaría? Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Eso también está ahí. Alabanzas al Señor. Jesús, en San Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El Evangelio. Y diciendo ¿qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué predicó Jesucristo? El arrepentimiento. Fue su primer sermón, y su primer sermón versó sobre el arrepentimiento y el reino de Dios. Amén. Ya vimos que la primera predicación de Pedro versó sobre ¿qué? Sobre lo mismo. Arrepentíos y bautícese, Hechos 2:38, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero hay un pasaje muy triste. Es Romanos capítulo 2, verso 1 en adelante. Leeremos por lo menos hasta el 4. Romanos 2, del 1 al 4. Mire este relato tan triste. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿haces qué? Haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y el 4. O menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿qué? Y el 5. Pero por tu dureza, ¿y por qué más? Y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación, del justo juicio de Dios. Hay varias formas de acumular. Hay quienes acumulan riquezas, hay otros que acumulan estupidez, pero otros
acumulan pecado en su conciencia, en su corazón no arrepentido. ¿Y qué están acumulando? Al acumular pecado, están acumulando juicio de Dios. Por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, todo lo que hemos llegado a hacer y lo que podamos llegar a hacer partirá de que vivamos realmente con un corazón verdaderamente arrepentido en la presencia de Dios. Sin eso, todo lo demás se cae de peso. Todo lo demás será un argumento muerto. Que canta muy bonito, que hace estas cosas muy bonitas, que hace aquello muy bonito, que lo otro muy bonito. Si su corazón no está arrepentido, es un pobre perdido. ¿Sí o no? Se puede vestir mejor que los ángeles, si su corazón no está arrepentido, su vestido no lo salvará. Lo que haga, si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay nada. Con eso no estoy diciendo, note, que no es que una persona se pueda vestir de cualquier manera, sino que su vestuario debe ser consecuente con un corazón arrepentido. Seguro que una persona que tiene un corazón arrepentido no se va a vestir deshonestamente. Aquel que no tiene un corazón arrepentido se viste de cualquier manera y no tiene temor de Dios, porque es una cosa con la otra. ¿Por qué no tiene un corazón arrepentido? Porque no tiene temor de Dios. Pero aquel que tiene un corazón arrepentido muestra que tiene temor de Dios. Y aquí en la iglesia, en la universidad, en el colegio, en la escuela, en la calle, ante los hermanos y ante los extraños, es el mismo cristiano temeroso de Dios. Y se viste igualito. No tiene un uniforme para ir al culto a la iglesia y otra es su forma de vestir por fuera. Porque el cristianismo, el ser cristiano no es un uniforme. ¿Sabían eso? Que el ser cristiano no es ponerse un uniforme, porque sería uno un disfrazado como los ministros del diablo. Uno no se pone un disfraz para venir a la iglesia y se pone el vestido natural por fuera. Seríamos ministros de Satanás también. No, somos los mismos que somos aquí, lo somos en cualquier lugar. ¿Sí o no? Somos los hijos de Dios aquí y en cualquier lugar seguimos siendo los mismos si tenemos realmente un corazón realmente arrepentido que honra y glorifica a Dios y una vida convertida al Señor de todo corazón. ¿De acuerdo? Eso es doctrina apostólica. La gente que no tiene corazón arrepentido viven buscando religiones a ver dónde hay que dejar menos. Como el que se va al Hueco a buscar a ver dónde le venden más barato. Uy, yo que estos zapatos por allí los vi y valían 400,000 pesos y mira la misma marca y valen 30,000. Claro. Y los compra y claro, se llevó a la casa un chino. Aquí en el evangelio no hay forma de comprar un chino, hermano. Aquí o uno compra legítimo o no tiene nada. Alabanzas a Dios. El evangelio de Cristo no es un baratillo. En Cristo somos originales o no somos nada. ¿Sí o no? Una alabanza al Señor. Aleluya. Pero ya vimos con Efesios 2:2 que habla de falsos apóstoles. Vimos también en este verso 13 y 14 que leímos de Corintios 11 que habla de falsos apóstoles y falsos ministros de Cristo. Y aquí viene un asunto. Todas las doctrinas, si hay una doctrina que no bautice en el nombre de Jesucristo, ¿es doctrina apostólica o no lo es? ¿Qué dice? Una doctrina que no bautiza, todos los bautismos
hechos por los apóstoles fueron hechos en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5, Hechos 22:16, Romanos capítulo 6, verso 3, Gálatas 3:27, Primera de Juan 2:12, entre otros, por citar solamente unos cuantos. De ahí que todos los bautismos fueron hechos en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Ese es el bautismo apostólico. ¿A partir de cuándo nace el bautismo? No en el nombre, sino en los títulos. Nació a partir del siglo III. En el siglo III después de Cristo es que vino a nacer esa doctrina, eso no existía antes. Algunos dicen, no, es que ahí está San Mateo 28:19, que dice, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué es que está escrito? ¿Bautizándolas en los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿O bautizándolas en Él? ¿Cómo está, en los nombres o en el nombre? ¿Singular o plural? Bautizándolas en Él, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo solo tienen un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Ahí no hay más nombre, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu no es nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre? Jesús. Y enseñándoles que guarden todas las cosas, no que les hemos mandado, los que mandan no son tres, el que manda es uno solo, Jesús. ¿Quién es el que manda? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he. No que les hemos mandado, sino que os he. ¿Quién es el que manda? ¿Tres o uno solo? Y el que manda es Jesús. Y aquí yo estoy, no nosotros estamos. He aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Y entonces si hubieran otros, entonces los otros ¿cuándo están? Porque ese está todos los días. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabanzas al Señor. Entonces el bautismo es ¿en qué? En el nombre. Es el bautismo apostólico, el bautismo de Jesucristo. El bautismo de los falsos apóstoles puede ser en cualquier otra cosa, pero este es el bautismo de la Biblia. Pero, aquí vienen los peros. Aquí, como decía el hermano Manuel Mosquera, que ya durmió en el Señor, que predicó en Buenaventura muchos años y en el Valle, y era de mucho humor. Y entonces él decía que en todo había peros. Que ese David, tan buen rey, un hombre conforme al corazón de Dios, pero tuvo su pero. Que ese Moisés, tan buen líder, pero tuvo su pero cuando se airó allá en las aguas de Meriba. Todos con su pero. Y dijo, y hasta Jesucristo tuvo su pero. Que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. También su pero, ¿no? Pero sin pecado. Ese es el pero positivo. Bueno, lo mismo, poco parecido vamos a hacer esta. El bautismo apostólico es en el nombre de Jesucristo, y la iglesia del Señor ha bautizado desde que nació en el nombre de Jesucristo.
y hasta el último que sea bautizado aquí por la iglesia apostólica será bautizado en el nombre de Jesús. Pero, aquí vienen los peros. Tiene su pero. Hay diversas organizaciones, aparte de nosotros hoy, que bautizan en el nombre de Jesucristo. Pero el hecho de bautizar en el nombre de Jesucristo, eso solo no les garantiza, no es ninguna prueba de pertenecer a la iglesia apostólica. Porque el solo hecho de bautizarse en el nombre de Jesucristo tampoco lo salva. Recuerden que Felipe sí bautizó a Simón en el nombre de Jesucristo y Simón fue salvo. ¿Ah? Miren que no. ¿Qué le dijo Pedro a Simón? Tu dinero perezca contigo. Hechos 8:17 en adelante, que piensas que el don de Dios se obtiene por dinero, de donde nació uno de los delitos religiosos más sonados, que es la simonía, comprar supuestamente dones o ministerios o por dinero, simonía. Que piensas que el don de Dios se obtiene por dinero, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto para con Dios. Y había sido bautizado. Porque en prisión de oscuridad y en hiel de amargura veo que estás. Ruega pues a Dios si quizá Dios te perdone la maldad de tu corazón. Bien, ¿qué organizaciones hay hoy? Hay muchas. Veamos algunas que son pasables y otras que son falsas del todo, aunque bautizan en el nombre. Un ejemplo: Eusebio Joaquín González, de México, que nació en el año 1898 en México, en Jalisco, México, que estando muy joven conoció la iglesia Asambleas Apostólicas de Jesucristo. Es una organización que nació en México, que nació en Estados Unidos en el año 1914, y de allí un mexicanito que había por allá en Estados Unidos, pues vino, conoció la doctrina esta del bautismo en el nombre y en la recepción del Espíritu Santo, y se vino a México y allí comenzó a predicar esta doctrina de la iglesia, de la Asamblea Apostólica de Jesucristo, que hoy en México se hace conocida por una cosa no positiva sino negativa, o pues por lo menos porque la mamá del Chapo Guzmán, el más grande narcotraficante mexicano, tiene en una de sus fincas, la mamá de él, no él, sino la mamá de él, un templo en una de sus lujosas haciendas, y le puso el letrero en la puerta: Asambleas Apostólicas de Jesucristo. Entonces por eso es noticia, hoy sale en cantidad de medios diciendo: vea, la mamá de ese, el más grande narcotraficante del mundo, es pentecostal, porque es de las Asambleas Apostólicas del Nombre de Jesucristo, que es una organización pentecostal. Pero lo que vuelvo atrás es que esta organización existe en México desde el año 1914. Hacia el año 1917, Eusebio Joaquín González era un tipo místico. Se había ido a prestar el servicio militar, y cuando prestó el servicio militar mexicano, regresó con un compañero, y andaban con túnicas y decían que eran Pablo y Silas, que el uno era Pablo y que el otro era Silas, y comenzaron a asistir a la iglesia apostólica, Asamblea Apostólica del Nombre de Jesucristo, en México, en Jalisco, y al poco tiempo, estoy hablando del 6 de abril
del año 1926, él aseguró que había recibido una revelación de Dios, que le estaba diciendo que él era el que Dios había encargado para restaurar la verdadera iglesia apostólica del primer siglo, pero que no lo podía hacer en Jalisco, sino que tenía que ir hasta Guadalajara. Y viajó a pie con su mujer hasta Guadalajara, México. Allí llegó en el tiempo que había una guerra religiosa allí, de la iglesia católica y otros grupos estaban en guerra, y ellos llegaron allí, y como llegaron como una parte neutral, entonces mucha gente se les acogió, acosados por la guerra, se les acogió a ellos, pero ellos hasta ahí no bautizaban en nada, porque ellos no sabían en qué era el bautismo, simplemente decían que ellos eran la reencarnación de Pablo y Silas, y andaban con túnicas, y la gente, mucha gente mística le creyó el cuento de que verdad era la reencarnación de los apóstoles, y lo siguieron. Entonces le siguió un gran número que buscó acogerse a ellos, acosados por esta guerra que había allí en ese lugar. Y el 18 de julio del año 1943, que compraron un lote de 14 hectáreas ahí en lo que es Guadalajara, para construir un templo que hicieron, ese día le rindieron honores a él, porque ese día acabo de recibir otra revelación. Y es que Dios me está diciendo que necesitamos bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Y ya tenía una congregación grande. Entonces, ese año, o en ese día, el 18 de julio, se bautizaron, procedieron a bautizarse en el nombre de Jesucristo, él y toda la congregación. Cuando llegó el caso de bautizarse él, dijo, bueno, ya él bautizó a los otros, ¿y a quién le digo que me bautice? Entonces mire, para cualquier falso siempre busca torcer la Biblia. Como dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces que me bautice yo mismo. Y él mismo se bautizó en el río, entonces. Lo interpretó así. Él mismo se bautizó. Que porque era una deshonra que otros lo fueran a bautizar, que a esa altura ya él se daba el título del gran sumo sacerdote Aarón. Ya no era Pablo, sino que ahora era el gran sumo sacerdote y apóstol a la vez, llamado Aarón. Ese día le tuvieron que cantar alabanzas, himnos y todo, porque ya lo intronizaron prácticamente como un super santo, como si fuera el mismo Jesucristo. Hacia el año 66 murió y lo sucedió su hijo, porque eso es una dinastía. Le siguió su hijo y hasta el día de hoy eso es, se la van pasando generacionalmente el liderazgo de su grupo, y supuestamente el que lo sucede con los mismos atributos de apóstol que tenía el fundador de eso, Eusebio Joaquín. Entonces, ¿qué es eso? Eso, ya vimos que no hay apóstoles hoy. Los apóstoles quedaron en el pasado. ¿Recuerdan? Veamos dos textos para ver que los apóstoles, aún en los mismos tiempos apostólicos, ya eran del pasado. Veamos Judas verso 17. Judas verso 17. Hermano, esto tiene que quedar bien claro. A mí me gusta hablar aquí, no decir aquí un montón de tonterías ni de inflar el evangelio. No, decimos la verdad. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. ¿Por quiénes? Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esas palabras fueron dichas antes o van a ser dichas después? A la altura de Judas, los apóstoles, ¿están en el presente, están en el futuro o están en el pasado? Antes fueron dichas. ¿Por quiénes?
por los apóstoles. Fueron, pasado, dichas por los apóstoles. No es que van a seguir siendo dichas por los apóstoles, porque los apóstoles terminaron su ciclo y no hubieron más apóstoles, ¿correcto? Los apóstoles fueron 12 y ahí paró. Y hubo un extra que fue Pablo y ahí paró, no más. Y él fue el último. Y lo dijo él mismo que él era el último. Alabanzas al Señor. Incluso Pedro apunta hacia el pasado. Cuando habla del apostolado, habla de un ciclo cumplido. Segunda de Pedro 2:2. Segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Seguimos. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición ¿qué? Porque Dios, si Dios no perdonó a los ángeles, en fin, está hablando, verso 5 ahora, si no y condenó al mundo antiguo y guardó a Noé, pregonero de justicia, está hablando de todo el juicio que viene sobre estos falsos apóstoles e impíos. Y el 6, numeral 6, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Está hablando de todo este juicio que viene sobre ¿quiénes? Sobre esos falsos apóstoles, sobre esos falsos profetas, sobre esos falsos maestros, que introducirían encubiertamente. ¿Quién lo estaba diciendo? Un mismo apóstol estaba anunciando lo que iba a pasar después de que ellos ya no estuvieran. ¿Correcto? Bien. En ese grupo de falsos apóstoles que bautizan, estamos viendo esta noche solamente los que bautizan en el nombre. Ya vimos los de la famosa luz del mundo, que de luz no tiene nada, la luz apagada. Doctrinas perdidas de esta organización. Ellos enseñan que Jesucristo es Dios, pero que no era Dios, solamente llegó a ser Dios a partir del momento cuando Juan lo bautizó en el Jordán. A partir de ahí llegó a ser Dios, que antes no era Dios. ¿Cree usted en semejante herejía de esas? Jesucristo es el principio y el fin. Jesucristo es el Dios eterno. Alabanzas a Dios. Para ellos el adulterio es legal. Si una persona vive en adulterio o vive en fornicación, quédese así porque así lo llamó el Señor. Cuando la Biblia dice eso, cuando Pablo dijo, quédese así porque así lo llamó el Señor, estaba refiriendo a otra cosa muy diferente, que es lo que el texto está diciendo. Fue llamado alguno siendo circuncidado, pues eso ya es irreversible. La circuncisión es irreversible, es una cirugía irreversible que no hay cómo revertirla. Quédese así. Y fue llamado alguno estando en la incircuncisión, es decir, no circuncidado, pero conoció el evangelio no estando circuncidado. ¿Qué tenía que ir? A decirle, por favor, circuncídenme que yo voy a seguir el evangelio. No, quédese así, porque la verdadera circuncisión que Dios reconoce es la del corazón y no la de la carne exterior. Alabanzas a Dios. De eso no estaba hablando del adulterio, no estaba hablando de la fornicación, estaba hablando de la circuncisión. Pero estos, sacando la Biblia de todo contexto, no leen de qué es que están diciendo. Dicen, no, como el Señor los llamó estando así, quédese así en adulterio, quédese así en fornicación, quédese así en borrachera, quédese así como está, un pobre diablo. Esas, entre otras, las falsas doctrinas de este falso apostolado mexicano. Otro falso apóstol lo vamos a tener aquí, a William Marion Branham. Este es americano. Sus seguidores se conocen como los seguidores de la serpiente.
la serpiente y la paloma. ¿Correcto? Ahí tenemos a William Marion Branham, que nació en Estados Unidos, ahí está. La voz de la piedra angular. La voz de la piedra angular. Este caballero tiene una similitud con la doctrina o tiene una coincidencia doctrinal con la doctrina de Carlos Russell, el fundador también de los Testigos contra Jehová. Ya vamos a ver ya veremos en qué está la similitud entre ellos. Entonces, esta doctrina, este señor también hizo los primeros años de su tiempo, los hizo perteneciendo a una iglesia de asambleas apostólicas de Estados Unidos que bautizan en el nombre. Y él hizo también sus primeros hasta que supuestamente le llegó una revelación de que él era el último enviado de Dios a la tierra. El gran enviado de Dios. Entonces, como era el enviado, se dio el título del apóstol William Marion Branham. ¿Correcto? Entonces, ¿qué enseñaba este caballero? Ya murió. Murió en un accidente en el año 65. Un accidente de tránsito. ¿Qué enseñaba este caballero? Entre otras tonterías, enseñaba que el pecado que condenó a la humanidad, que nos condenó a todos, fue el pecado de Eva, y el pecado de Eva es que Eva había tenido relaciones íntimas con la serpiente. ¿Ah? Por eso se conoce como la doctrina de la serpiente y de la paloma. ¿La Biblia dice eso o la Biblia refuta eso? ¿Qué dice Romanos 5:12? ¿Que el pecado entró en el mundo por Eva y la serpiente, o el pecado entró en el mundo por un hombre? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 5:12, hacemos ahí un paréntesis para mostrar la cita. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién fue que entró el pecado? ¿Por Eva y la serpiente o por un hombre? Y por el pecado, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Veis? ¿Sabéis cuánto vale una dama en una organización de esa y lo que puede hacer? Cero. Que porque supuestamente la culpable del pecado en la humanidad fue Eva, fue la mujer. ¿Ah? Está tomado y viene en su contexto bíblico, mira que está fuera de toda realidad. Entre otras cosas, entre otras. Este hombre le rendían culto, sus seguidores le rendían culto y aún hoy le rinden culto. Hoy van a sus templos, ahí tienen la foto y la gente llega ahí y ven la imagen de él y se van a adorarlo a él y a rendirle culto a la foto, a la imagen de William Marion Branham. Ellos bautizan, note, bautizan en el nombre de Jesucristo. Bautizan en el nombre de Jesucristo. Se hacen llamar que son la iglesia verdadera de Jesucristo, que porque bautizan en el nombre de Jesucristo, pero tienen la doctrina más perdida. Esto es apenas un poquitico. Otro día hablaremos de las diversas doctrinas perdidas que esta organización tiene, comenzando por su idolatría. A ningún hombre se le rinde culto. Recuerden, ¿qué dijo Pedro y Juan cuando sanaron al cojo? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros?
como si por nuestro poder y virtud este hombre hubiera sido sanado. Más bien, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a ese que ustedes mataron y negaron delante de Pilato. Dios lo levantó de los muertos. Y por la fe en su nombre, este hombre está hoy en vuestra presencia sano. Él no está aquí por Pedro, no está aquí por Juan, no está aquí por ningún hombre. Está por Jesucristo y su glorioso nombre. Alabanzas al Señor. Este se murió. Y en su lugar lo sucedió un puertorriqueño, también William. Pero este es William Soto Santiago. Pero quiero que volvamos, antes de ver a este William, volvámonos a la imagen anterior, porque les dije que hay una similitud en un aspecto de este caballero, William Marion Branham, con la doctrina de los testigos de Jehová. Tanto el uno como el otro, masones, es decir, creyentes de la masonería. ¿Qué creen los masones? Los masones creen que son autoridades de Dios tres cosas: que las pirámides de Egipto son revelación de Dios, que el zodiaco es una revelación de Dios y que la Biblia es la tercera revelación de Dios. O sea, la primera revelación de Dios es las pirámides de Egipto, que la segunda gran revelación de Dios a la humanidad es el zodiaco con sus signos zodiacales, y que la tercera revelación de Dios es la palabra. Es decir, dejan la palabra de Dios en último lugar. ¿Cree usted semejante tontería? Por eso, porque creían en las pirámides como la primera autoridad espiritual en el mundo, por eso observen su tumba. ¿Qué es? Esa es la tumba de William Marion Branham. ¿Qué es? Una pirámide. ¿La veis? Con un águila encima. Una pirámide. ¿Por qué? Y súbala y miramos la tumba de Russell. ¿Cuál es la tumba de Russell? El fundador de la doctrina de los testigos de Jehová. Una pirámide también. ¿Por qué? Porque creía lo mismo. Lo que pasa es que esta pobre gente que anda por ahí vendiendo revistas, ellos ni saben qué es lo que creía y qué fue lo que fue el fundador de eso. Ellos no han investigado nada, que era un pobre masón que los engañó con un cuento perdido, con un chiste gringo. Pero era un masón también. Ahí está la pirámide. Esa es su tumba también de Rusia. Y ahora veamos, ahí sí, a William Soto Santiago, otro falso apóstol que se hace llamar supuestamente el ángel de Jesucristo, el de la piedra angular. Ahí lo tienes, un puertorriqueño que nació en el año 1940. En el año 2009, que estuvimos en Israel, por allá estaban los seguidores de este caballero y de William Marion Branham, es que preparando una fiesta en Jerusalén, porque William Soto Santiago iba a ser intronizado en Jerusalén como el Mesías. Y por allá andaban ellos en un tremendo tour, es que organizando la fiesta para intronizar a William Marion Branham como el Mesías en Israel. ¿Ah? O sea, según eso ya el Mesías llegó y fue intronizado, y es ese, William Soto Santiago, sucesor en el mismo movimiento de William Marion Branham. Correcto. Entonces, ¿qué doctrina sigue? La misma doctrina perdida de aquel anterior. ¿De acuerdo? Falsos, ¿esos son qué? Falsos apóstoles que se han disfrazado como si fueran ministros de Jesucristo. Pero eso no es extraño, porque el primer disfrazado de la historia fue Satanás. No es extraño, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El primer disfrazado de la historia. Bien, ahí está este señor, pues, William Soto Santiago. Claro que esa foto es vieja, ya él ahora está bien canoso con su cabello largo ahora, el poco que le queda.
Ahora, vamos a ver, hay mucho que pudiéramos decir sobre esto, pero ahora vamos a ver doctrina apostólica, doctrinas apostólicas, más o menos cercanas a nosotros, doctrinas apostólicas más o menos cercanas a nosotros, que bautizan en el nombre, que creen en el bautismo, en fin, que guardan los principios morales y espirituales. Veamos, y esto lo vamos a ver por el sabelismo. Veamos, Sabelio fue un hombre que nació en el siglo II y hizo su ministerio a principios del siglo III. Ahí está, al año 215, estamos hablando del siglo III. Al año 215 fue pastor en Roma. Se cree que había nacido en Libia, en fin. Este hombre cuando uno lee las obras, yo fui un lector de las obras de un filósofo francés, Voltaire. En unas cartas, él escribió una serie que se llaman Cartas de Voltaire, y son varias cartas, y esas cartas realmente son tratados de teología, de filosofía de él, y de historia. Que fue un ateo, así se conoció como un ateo francés, del siglo XVIII, sin embargo un tremendo historiador, dice en una de sus obras que Sabelio, por el siglo III, era el más grande teólogo y el más grande expositor de la doctrina de los apóstoles que había a ese tiempo. Y su doctrina era la misma de los apóstoles, que enseñaba que Jesucristo era el único Dios verdadero que fue manifestado en carne. Solo que lo separaba de la siguiente manera. Decía, Dios como el creador en el Antiguo Testamento, en la creación. Dios como el redentor en su manifestación en carne. Dios como el santificador en el Espíritu Santo, pero es el mismo. Entonces, él a la vez hubieron más líderes con él, como Práseas, Noneto, entre otros, que eran grandes líderes de la iglesia en ese entonces. Pero lo que quiero apuntar de este filósofo francés es que dice que la mayoría de la iglesia hacia el siglo III creían firmemente las doctrinas expuestas por Sabelio, por Práseas, por Nonato, que Jesucristo era el único Dios verdadero y que bautizaban a los creyentes en el nombre de Jesucristo y que recibían el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. ¿Cuándo vino el problema? Cuando nace la Iglesia Católica a partir del Concilio de Nicea del año 325, y allí establecieron la doctrina de la Trinidad. Entonces se dieron la tarea de hacerle la guerra a todos los que creían la doctrina apostólica, para poder establecer una falsa doctrina, que es la doctrina romana. ¿Correcto? La doctrina de la Trinidad. Entonces todas las obras, los escritos de Sabelio, de Práseas, de Nonato y otros líderes que conservaban la doctrina apostólica, incluyendo las obras de Policarpo, discípulo de Juan, incluso las obras de Ireneo, que fue discípulo de Policarpo y que fue pastor en Lyon, Francia, y en Ginebra, Suiza, también fueron quemadas. Todo lo que les oliera doctrina apostólica, todo lo quemaron. Lo que quedó de ellos quedó en el contenido de sus enemigos. Sus enemigos, que dijeron que esa era una doctrina hereje, entonces citan qué es lo que creían, y por las obras de Tertuliano y otros,
trinitarios, es que se sabe lo que esta gente creía y ellos mismos dicen que estas obras fueron quemadas. Lo mismo este filósofo e historiador francés asegura que las obras, a partir de que nace la Iglesia Católica Romana, a partir del Concilio de Nicea del año 325, todas las obras del sabelismo, de los de Práseas y Nonato, conocidos en aquel entonces como modalistas, no los conocían como unicistas como hoy, sino como modalistas, a veces los llamaban modalistas, monarquianistas, porque ellos enseñaban que no solamente había un solo Dios y único Dios que era Jesucristo, sino que en el universo entero existe un solo rey, un solo monarca que es Jesucristo. Por eso lo llamaban modalistas, monarquianistas. Pero mira, esa es su doctrina. Ahí está. Eusebio, que es un historiador, que fue un historiador del finales del siglo III y principios del siglo IV, dice: se ha dicho que Sabelio fue lejos como para llamar a Dios. Esto se lo inventaron ellos. Iopater, es decir, hijo, padre. Sin embargo, Eusebio señala en su teología eclesiástica 1, 1 y 2, que Sabelio no utilizó dicho término, sino que éste le fue atribuido por sus críticos, es decir, por sus enemigos. Pero sus críticos no tomaron en consideración el hecho de que Sabelio consideraba definitivamente las distinciones relativas a la encarnación. Durante el tiempo de Sabelio, había en el Imperio Romano muchas personas que compartían la misma creencia monoteísta, es decir, la creencia en un solo y único Dios. En el Albersun de Práseas, ese es el otro líder de la iglesia en ese entonces, Tertuliano, que llegó a ser un enemigo, había indicado que el número de creyentes que se adherían a esa doctrina constituyen la mayoría. Es decir, para ese tiempo, lo indican los propios enemigos, eran la mayoría de los creyentes, eran de esta doctrina, de la doctrina de Sabelio, o sea, la creencia en un solo y único Dios. Por esta razón, es un error, dice ya Tertuliano, es un error manifestar que Sabelio fue el originador de la fe que confesaba, ya que más bien él fue un predicador y teólogo de esa fe a la que en su momento muchos se adherían, confesando que eran la misma de los apóstoles y la iglesia primitiva. ¿Qué confesaba la gente que veían en eso? Que era la misma doctrina de los apóstoles y de toda la iglesia primitiva. Ellos acabaron con Sabelio y quemaron todo esto. Corramos la página para ver algunas doctrinas que hoy hay que guardan alguna similitud con aquella del entonces. Seguimos, subámosla porque ya cada uno mira. ¿Cómo se llama esa página? Se llama Sabelio, simplemente Sabelio. ¿Usted la quiere leer? Repásela, simplemente se llama Sabelio. Listo. Pero veamos, súbala. Aquí está la anotación de Volteiros. Miramos la anotación de Volteiros. Dale ahí, arriba, eso, ahí. La flechita arriba. No, ahí. ¿La pasó? Ahí está. Voltaire nos dice que para el año 300 Sabelio habíase levantado ya contra el dogma de la Trinidad, doctrina misteriosa en verdad. O sea, para aquel escritor, la doctrina de la Trinidad era una doctrina misteriosa, no fácil de comprender. Sabelio, que ante todo quería poner a salvo la unidad de Dios, tan defendida por los sabios y filósofos de la antigüedad, enseñaba que en la divinidad había
no 3 personas, sino 3 aspectos y nombres diferentes de los 3 aspectos. Sabelio confiaba mucho en la escritura, especialmente en los pasajes como de Éxodo 23, Deuteronomio 6:4. ¿Sabe qué dice eso? ¿Sabe qué dice Éxodo 23? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabe qué dice Deuteronomio 6:4? A ver, digan ustedes, yo les escucho. Pero lamentablemente el tiempo se nos ha ido. ¿Quiere que sigamos sobre esto en otra ocasión? ¿Es importante seguir sobre esto? ¿Ah? Por hoy el tiempo se nos fue. Les voy a rogar que estén de pie y vamos a darle gracias al Señor. El culto tiene que reunir esas partes. Oramos, alabamos a Dios, pero el culto es una escuela también para aprender. Alabanzas a Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a seguir aprendiendo. En la medida que vemos esto, ¿qué resultado tenemos? Sabemos bien, nos afirmamos en la verdad, en la doctrina apostólica. Quedamos bien ciertos, bien seguros, por qué creemos lo que creemos y por qué somos lo que somos. Alabanzas a Dios. Eso de que tenemos la doctrina apostólica no es un cuento que nosotros sí, nosotros somos la doctrina apostólica. No, hay que probarlo. Pero cuando probamos esto, también probamos los que no son apostólicos. ¿Y por qué no lo son? Alabanzas al Señor. Que el Señor nos ayude a seguir creciendo en Dios. La iglesia no puede perder tiempo. La iglesia está llamada hoy para hacer grandes cosas. Pero lo primero que tiene que hacer es afirmarse bien en su fundamento. Alabanzas a Dios en su fundamento natural. Soberano Señor Jesús, le damos gracias. Bendecimos y exaltamos su maravilloso nombre esta noche. Gracias por su maravillosa palabra. Gracias por lo inmenso de su misericordia. Gracias por su excelsa bondad y gracias por guiarnos con su Espíritu Santo cada día a esa verdad maravillosa que necesitamos conocer cada día a mayor perfección. Afirma, Señor, nuestros pies en tu camino. Afirma nuestro corazón en tu palabra, en tu gloriosa revelación, en tu doctrina apostólica. Que fundamentados y edificados sobre esa roca nada nos pueda mover de ti. Señor, bendice tu pueblo, tu iglesia, los antiguos, los nuevos, todos seamos afirmados de corazón en esta roca maravillosa de los siglos que es Cristo mismo. En el nombre glorioso del Señor oramos.